¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¿Qué? ¡Sudamérica! Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Suda al mundo, como siempre, como cada fin de semana. Las mejores actuaciones de los sudamericanos las vivís acá en Sudamérica. Por eso te voy a pedir que te suscribas y que actives la campanita. Y se terminó el espacio publicitario, porque ahora vamos a hablar del jugador que viene siendo estrella en el Benfica y viene siendo el goleador de la liga portuguesa, y lo tiene el Benfica justamente. Estamos hablando del uruguayo Darwin Núñez, que viene haciendo un temporadón, de eso no hay dudas, y en los partidos en los que no está, ya sea por 20 minutos que entra desde el banco de suplentes, o porque entra faltando 5, o porque no lo convocan, ya sea en todas esas circunstancias, bueno, si no es por eso, hoy Darwin Núñez tendría un promedio de gol altísimo, mucho más de lo que ya lo tiene. Y les voy a pasar a decir por qué. Últimos 6 partidos de Darwin Núñez. Escuche bien esta estadística que la tiró Pablo Benítez, que nada, lo pueden ir a seguir a Twitter. Sacamos de ahí esta estadística. Últimos 6 partidos de Darwin, escuchen. Hoy, contra el Marítimo, metió 2 goles. Que es lo que vamos a ver en instantes nada más. Así que por eso les pido que se queden o que adelanten el video hasta en el momento en el que empieza el resumen. Después, Covilha, supongo que se nombrará así, bueno, 2 goles, jugó solo el segundo tiempo. Atentos. Famalicão, 3 goles. Dinamo de Kiev entró a los 82 minutos, 0 goles. Contra el Sporting Lisboa, 86 minutos, no marcó goles. Belenenses, 3 goles, jugó solo el primer tiempo. Datos increíbles del uruguayo Darwin Núñez, que hasta el momento es el goleador junto a Luis Díaz de esta liga de Portugal. Increíble lo de estos muchachos, los sudamericanos que se están llevando la liga portuguesa. Yo vuelvo a insistir, para mí Luis Díaz, Darwin Núñez, están para más. Están para otra liga, están para una liga mucho más competitiva. Yo creo que les está quedando chica ya esta liga portuguesa. Y obviamente que sirvió para dar el salto. Y cada fin de semana nos damos cuenta, marcan la diferencia ellos. Son los jugadores que marcan la diferencia. Y ambos juegan, uno por extremo por izquierda que Darwin Núñez. Para mí Darwin Núñez es mucho más 9. Pero bueno, se está desempeñando como extremo izquierdo. Y Luis Díaz, que también se desempeña como extremo izquierdo. O puede jugar como mediocampista también, mediocampista derecho. Puede jugar en la posición que lo pongas, que va a jugar bien Luis Díaz. Pero más allá de tener ese olfato goleador, no es 9 de área. Que yo sí lo proyecto a Darwin Núñez como un 9 de área. Y creo yo que va a estar el heredero de la 9 de la selección uruguaya va a estar entre este señor y también el canario Álvarez Martínez, que la rompe toda y ya lo conocemos, lo hemos visto en la Copa Sudamericana acá en el canal, para los que estén. Y bueno, para los que no estén, no se pierdan la Copa Sudamericana el año que viene acá en el canal de Sudamérica. Ahora sí, me dejo introducciones, vamos a darle play al video. Quería dar esa introducción con estadística porque es algo que a mí me gusta. Me encanta reforzar lo que voy diciendo a lo largo del video con estadísticas, con números que voy tirando. Y en este caso vamos a hablar sobre el gran partido que tuvo el día de hoy Darwin Núñez. Porque no solo es algo que viene arrastrando ya hace 6 partidos, sino que hoy también la volvió a romper. Y vuelvo a repetir, si no fuera por esos dos... Primero, el primer gol es un lindo gol. O sea, es un gol de 9. Fíjense que la pelota le queda a un compañero y el compañero se la termina dejando porque el 9 tiene que vive del gol y tiene que meter los goles. Y en este caso se la dejaron muy bien, después define extraordinario Darwin Núñez a un bajo al costado, a la banda izquierda del palo. Muy bien, el arquero nada que hacer, obviamente, es un mano a mano, cuerpo a cuerpo, que si no te la tiran cerca del cuerpo es inatajable. Y otra cosa que veo mucho de los sudamericanos, que no lo veo tanto de otros jugadores, pero sí de los sudamericanos, es la garra a la hora de bajar a defender. Porque Darwin Núñez tranquilamente se podría quedar arriba diciendo, che, soy 9, no bajo a defender. Y baja a defender. Tanto así como lo hace el colombiano Lucho Díaz también. Pero es increíble. Está bajando a defender al lateral que está subiendo al ataque. O sea, ni siquiera es que baja a mitad de cancha. Está bajando al arco propio. Y otra de las virtudes que me gusta es que prueba de afuera del área. Prueba mucho de afuera del área y tiene un sablazo, tiene un buen misil.
En el partido que hemos analizado frente al Barcelona en la fase de grupos, lo he dicho varias veces que a mí me gusta cómo patea, cómo define, y es una de las características que más me gusta de este señor Darwin Núñez, que acá mete el segundo. Es un lindo gol también, un gol de goleador. La pelota le cae en la cabeza y el 9 ¿qué tiene que hacer? Tiene que cabecear y meterla. De pique al piso, un cabezazo de manual, complicadísimo para el arquero porque va de pique al piso y no sabes a dónde va a ir. Entonces, un gran cabezazo de Darwin Núñez que ahí ya redondeaba sus 2 goles y se convertía en el goleador de la Liga de Portugal. Que vuelvo a insistir con lo que dije al principio del video, si no fuera por esos 2 partidos en los que no le dieron muchos minutos, hoy en día me animaría a decir que está metido 3 goles arriba. Me animo a decirlo así, sin pelos en la lengua. 3 goles arriba está hoy. O sea, tiene 3 goles más porque lo que juega este señor de 9... Y es más, uno de esos partidos que no jugó es cierto que fue en Champions. Ojo, yo me acuerdo de esas cosas para el que venga abajo y me diga, no, pero esos partidos que no jugó fueron en Champions. No, uno de los partidos que no jugó todo el partido fue en Champions. Después, si ustedes estuvieron escuchando la estadística que les tiré, hay varios partidos en los que jugó un tiempo solo, jugó 60 minutos. Vos al 9 lo tenés que dejar en cancha porque a la larga te termina dando frutos. El 9 hasta el último minuto de juego, el 9 te puede definir un partido. Y es algo que vemos todos los fines de semana. La entrega que tiene este señor adentro de la cancha es increíble. Miren cómo corre la pelota, va hasta el final, siempre corre todas, va hasta el final de la cancha. Si no llega, la corre igual, miren ahí. No llega y la corre igual, porque sabe que tiene que esforzarse, que tiene que darle el 110%. Acá se choca con el compañero. Es una de las cosas que he visto mucho en el partido de Darwin, que se choca mucho con el 9. ¿Y a qué se debe esto? A que él tiene alma de 9, tiene alma de goleador. Entonces yo lo veo más como un 9 de área y en el Benfica está jugando mucho de extremo. El día que lo pongan de 9 de área... Miren la gambeta que tiró, Dios mío, tiró un quiebre de cintura, arrancamos, volvemos para atrás, no, increíble. El día que lo ponga de 9 de área, para mí se va a cansar de hacer más goles de los que ya está haciendo, porque, vuelvo a repetir, en los últimos 6 partidos ustedes vieron el número goleador que tiene, la estadística goleadora. Y si quieren saber qué onda con los pases, porque es algo que a mí me gusta, hoy estuvo flojito y es algo que quizás... Tiene que corregir Darwin, los pases. Tuvo un 65% de efectividad. Es cierto que en cada video recalco que los delanteros son los que menos efectividad tienen porque son los que arriesgan más con los pases. Incluso Darwin con estos cambios de frente. Mirá que bien que la bajó el 9. Increíble. Incluso Darwin lo ha hecho varias veces, esos cambios de frente. Perdés mucho en la efectividad en esos cambios de frente. Tiene 26 pases, 17 llegaron a destino. O sea, erró 9 pases en todo el partido. Es un número alto, pero bueno, es algo a corregir. Obviamente tiene mucho que trabajar, tiene mucho por delante. Recordemos que también tiene 22 años. Un futuro increíble le queda. Si ya mete la cantidad de goles que mete, teniendo 22 años, imagínense dentro de 6 años, que es cuando el 9 empieza a tener mucha más experiencia dentro del área y se sabe todas las mañas del fútbol. 1,87 m mide, además es muy alto, es otra de las buenas cosas que tiene para ser 9, porque tiene presencia dentro del área, tiene presencia en el área rival, que es lo importante, y también baja a defender, y en el área, cuando defendés un córner, tener un tipo como este señor es bastante bueno también. Y ahí lo vemos, saliendo. En lo que va de la Liga Portuguesa, de 14 partidos, jugó 13, se perdió 2 partidos si no me equivoco, por eso les digo que quizás hoy tendría 3 goles más tranquilamente, y tiene 13 goles y 2 asistencias, un promedio de 7,5 de valoración. Le queda chica la Liga Portuguesa ya. Hay que pensar en pegar el salto. Veremos si es en este mercado de traspaso, porque está siendo el goleador de la liga. Por lo tanto, no sé qué estarán esperando en la liga inglesa, en la liga italiana, teniendo un tipo como Darwin Núñez ahí, un goleador. Yo lo iría a buscar, pero bueno, son mis pálpitos, son mis cosas, mi opinión. Me gustaría que ustedes dejen la suya acá abajo en los comentarios si creen que Darwin tiene lo necesario para pegar el salto a una liga más competitiva. Y cómo no, que me dejen en qué equipo les gustaría verlo. Se me suscriben al canal, activan la campanita, nos siguen en Instagram para que les avisemos cuando subimos video, porque últimamente YouTube no avisa mucho, así que nada, nos pueden ir a seguir ahí. Y como no, nos veremos en el siguiente video. Un abrazo a todos, los quiero mucho.
y chao chao.